¿Alguna vez has sentido que criar hoy día es cosa de loco? Tenemos buenas noticias para ti. No eres el único. Nos tienes a nosotros. Bienvenido al podcast The Seeds of Faith, un podcast para padres, madres y todos aquellos que estamos en esta aventura de la crianza. Bienvenido a este episodio. ¿Cómo estamos, María? Bien, gracias a Dios. Bueno que ¿Cómo estamos están? aquí. Kevin, ¿Cómo estamos, Kevin? Súper bien, súper bien. Qué bueno. Gracias por estar aquí. Hoy quisiera, ¿verdad?, poner como pie forzado, ¿verdad?, este tema. Recientemente estuve leyendo un estudio de las fuentes de Building Strong Families. Ellos le preguntaron a los padres que estaban entrevistando cómo ellos describían el éxito, ¿verdad? Cómo los papás, mamás que estaban participando, cómo ellos describían su éxito, ¿verdad? Como rol de padre, ¿verdad? ¿Cómo se ve el ser exitoso como padre? Exacto, ¿Verdad? ¿Cómo se ve cada eso? quien tiene su reglita, como Exacto, uno dice, de ¿verdad? medir. Si lo estoy haciendo bien. Sí, Exacto. la rúbrica. ¿Cuál es la rúbrica? Yo creo que eso es lo que maestro, más nos quita ¿verdad? el sueño. Sí, A los lo estoy padres y a las haciendo bien. madres, ¿Y cómo sé si lo estoy haciendo bien como padre, como mamá, ¿verdad? Como madre? ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? ¿Cuál es el criterio para decir si estamos logrando lo que queremos lograr? ¿Qué queremos lograr en nuestros hijos? Me parece una pregunta necesaria, porque hay distintas formas de responder. Y quien lo establece también es importante. ¿Verdad? Pues claro, ¿verdad? Y eso, por ahí vamos, ¿verdad? Y miren las respuestas que dieron las familias, las respuestas mayores que dieron las familias que fueron entrevistados en este sondeo fue, uno, tener hijos respetuosos. Que como padre y madre somos exitosos si nuestros hijos son respetuosos. Óigame, eso vale. Eso es Porque yo no quiero que mi hijo, ¿verdad? Exacto. Uno se Eso siente es válido, mal eso es que válido. cuando ¿verdad? Te dice, mira, tu hijo es un irrespetuoso. ¿Cómo Exacto, es? que Tú sea sabes. respetuoso Un en la malcriado, casa. Un malcriado, ¿verdad? Que sea respetuoso en la Exacto. casa y fuera de la Pues casa. claro, con ¿verdad? la otra gente. Dos, que tengan buenos modales. Que tengan buenos modales. Claro, y eso es una de las enseñanzas que nosotros damos, ¿verdad? Hey, Legítimo. ¿qué se dice? Exacto. Por favor. Y gracias. Y gracias, ¿verdad que sí? Y tercero, que tuvieran valores positivos. Ya. Pero que son valores positivos, ¿verdad? Gracias. Claro. Eso es que son valores Exacto, positivos. ¿verdad? El estudio no detalló qué quiere decir esos valores positivos, ¿verdad? Qué curioso. Pero, ¿verdad? Generalmente que sean honestos, Exacto. que no digan mentiras, que no cojan lo que no les corresponde. Exacto, ¿verdad? Ese Que sean tipo, buenos que no maten ciudadanos. a nadie, robar. que sean Ok, buenos No mentir, ciudadanos. no mentir, no Eso robar. me suena familiar. Oye. Exacto, no mentir y no robar. Pues claro, eso está bien, Ajá. claro. Pero yo me pregunto, ¿verdad? Me parece bueno esa respuesta, pero yo me pregunto, ¿basta con eso? Eso es lo que nos ha encomendado Dios como padres y como madres. Esa es razón de ser de la familia, criar hijos respetuosos, criar hijos con buenos modales, ¿o hay algo más? Mira, Hay algo yo más. creo que eso es importante y que definitivamente parte de la vara, tiene que haber ese lo que es el carácter. Claro. El carácter Qué de bueno que nuestros tocas hijos y eso, nuestras hijas. carácter. Porque pues eso es lo que ellos van a llevarse cuando salgan al mundo, a la sociedad. Sí. Y son ¿Quiénes son cosas cuando nosotros no importantes. estamos? Queremos que ellos sean personas de bien. Cuando hablamos de ser, como decimos Íntegro. aquí en la escuela, íntegros, principal, ¿verdad? Yes. Yo siempre les digo, Con integridad. tener integridad Personas de principios. tener integridad es hacer las cosas bien cuando no hay nadie mirándome. Yes. Cuando no está la maestra, cuando no están papá y mamá. Claro. Pero fíjate, en estos días yo estaba leyendo sobre este programa, un programa que se está desarrollando en las escuelas, donde precisamente se enfatiza ese desarrollo de valores en los niños y las niñas. Y la importancia, y te dan, ¿verdad?, un modelito para que tú apliques en tu escuela de cómo desarrollarlo. Pero entonces me encontré con otro libro muy interesante que habla de que no podemos enfocarnos, y ahí estamos hablando, ¿verdad? Eso habla en particular de la escuela, pero lo mismo pasa con papá y mamá, que no podemos solamente enfocarnos en esos valores positivos, y que no diga mentira,
y que sea No respetuoso. toques lo que no es tuyo. Exacto, Pide no digas malas permiso. palabras, Sí. ese tipo de cosas. Porque entonces creamos individuos que son lo que estábamos aquí en esta discusión, self-righteous. Yo me justifico por mis buenas obras. Sí. Yo me justifico porque yo hago las cosas buenas, pues yo soy una persona buena. Pero cuando estamos hablando de lo que hablamos aquí, que es criar a los niños y a las niñas en la fe, Sí. tiene que haber algo más. Sí. Y una cosa es un programa, ¿verdad?, de valores en el ámbito escolar. Exacto. Ajá. Pero otra cosa, lo que estamos hablando es cuál es la meta nuestra como familia. Como padres y madres, tiene que haber. Lo que pasa es que a mí el ámbito escolar, como esa es Claro, mi como área maestra. también que Claro. yo enseño, pues para mí es eso, no me puedo quedar solamente en los valores, Sí. tengo que poner la base de esos valores y eso es lo que es importante. Sí, yo creo que como sí. papá y mamá, la base de los valores, no es ser bueno porque sí. Porque sí, siguiendo lo que estás diciendo, lo que me hace pensar rápidamente es lo siguiente. Una cosa es yo tratar de atacar un síntoma. Por favor, no mientas. Por favor, exacto. sé tal cosa. Por favor, deja de hacer tal cosa. ¿Verdad? Eso es quizás un resultado, pero ¿cuál es la raíz o el motor que me lleva a dejar de mentir o a dejar de hacer tal cosa? ¿Verdad? Ser respetuoso. Como Una acción que parece que yo soy el más bueno del mundo, ¿verdad? Exacto. Después yo hago otras cosas que no son tan buenas y me digo a mí mismo, pero yo no hago esto. Sí. Pero haces esto. Mientes, robas, haces tal cosa. Sí. Pues si tú mientes todo el tiempo, pues eres una persona mentirosa, ¿entiendes? Pero yo le doy comida a los pobres, ya no tomes en consideración que miento. ¿Qué hago? Sí. Ese es el autojustificarse, ¿no? Y Exacto. nosotros no podemos Mira. criar a nuestros hijos pensando que van a atacar el síntoma sin haber ido a la raíz primero. Pero fíjate, eso es una parte, el yo soy bueno aquí, pero pues aquí no soy No tan tan bueno, bueno acá. pero aquí sí soy bien bueno. Ajá. Eso es una parte, pero la otra parte, aunque fueses bueno o buena en todas las áreas, Sí. el por qué eres Es la clave. bueno o buena, que es eso es la sí, base sí, de sí, eso, sí. eso es lo que es importante. ¿Por qué yo no digo mentira? Porque no quiero que me digan mentiroso. O porque yo no digo mentiras, que es lo que está como base. ¿Cuál es el fundamento de esa moralidad? Exacto, de esa moral. de esa moralidad. Porque quizás yo puedo ¿Cuál es dejar el de hacer todas estas cosas fundamento? para después decir como que, mira, yo El dejé de golpe hacer de esto. pecho, Entonces ya ahí exacto. estoy mal. Sí, Bien buena, pero estoy porque- mal porque porque sí. estoy mal porque obviamente nosotros venimos desde una perspectiva cristiana que Exacto. nos dice que no nos podemos justificar nosotros mismos por nuestras buenas obras, que no basta meramente hacer buenas obras, sino que tenemos que preguntarnos por qué hacemos esas buenas ¿Por obras, qué ¿verdad las que sí? hacemos? Y ¿Cuál si es lo la hacemos base? para endiosarnos y engrandecernos, pues entonces ahí estamos faltando la humildad que tenemos que tener ante Dios. Exacto. Sí, ahí están ¿Verdad los que videos sí? en Instagram de la gente dándole comida. Y sacándose fotos. Exacto, mira qué bueno yo soy. Sí, Sí, sí. para mí, ¿verdad? Quiero plantear y cuestionarnos cuál es nuestra meta y nuestra tarea como familia, ¿verdad? Es instituir ese código moral, que mis hijos hagan el bien, que mis hijos sean buenos ciudadanos, o algo más que eso. Y óigame, yo quiero que mis hijos hagan el bien. Yo quiero que mis Exacto, hijos sean buenos ciudadanos. Pero hay algo más que eso. Exacto, Recientemente estaba leyendo un sermón del puritano Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards, ¿verdad? Puritano del siglo XIX, predicador, ¿verdad? Reformado, él llamaba a la familia como una pequeña iglesia. Jonathan Edwards decía que la familia es como una pequeña iglesia. ¿Y en qué sentido es la familia como una pequeña iglesia? Porque una iglesia tiene pastores y tiene diáconos y todas esas cosas. La familia no tiene Exacto. entonces Sí, no, estructura. No hay esa Ahora son los estructura. ¿Verdad? pastores, No es que mamá y papá van a estar bautizando a sus hijos en su casa, Claro, sin, no es ¿verdad? No eso. estamos hablando de eso. Exacto, y ya no necesito la iglesia como Exacto. institución. Cuando Es la él cosa. dice que la familia es como una pequeña iglesia, él está diciendo que la iglesia y la familia tienen la misma encomienda: formar discípulos. Ok. Voy a repetir eso. Ay. Que la iglesia y la familia tienen la misma encomienda: formar discípulos. Eso dice Jonathan Edwards. exacto. Y entonces, en ese sentido, me estoy haciendo esa pregunta. Si mi criterio de éxito es que sean buenos ciudadanos, si mi criterio de éxito es que no roben, que no mientan, ¿verdad? Pues eso es un criterio de éxito. Pero ¿es el criterio de éxito del cristiano?
Exacto. Ahí Yo creo que es no. donde está la diferencia. Porque el criterio de exacto. éxito del cristiano es que mis hijos amen a Dios Exacto, y que mis sigan a hijos Cristo. sigan a Cristo. Claro, si no es lo que le pasaba a los fariseos, que Jesús Exacto. decía que eran sepulcros blanqueados. Yo hago Exacto. esto, tú eres menos que yo porque yo hago esto y tú no lo haces. Yo soy Esa es la así de diferencia. buena. Sí, y qué bueno que traía el ejemplo de los fariseos, porque los fariseos eran personas moralmente de buena tacha, de buena reputación, gente de buen carácter, gente confiable en la sociedad, de buena tacha y buena reputación. Pero los fariseos eran los más que rechazaron a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo les tocaba la llaga. ¿Por qué? Porque Jesucristo les cuestionaba, ¿por qué tú haces las cosas? ¿Haces las cosas por amor a Dios y al prójimo o lo haces para engrandecerte? Claro. Y en ese sentido tenemos que cuestionarnos por qué hacemos las cosas, cuál es el propósito de nuestro como padre y madre, cuál es nuestro rol y cuál es nuestro criterio de éxito. Jonathan Edwards dice, el criterio de éxito de una iglesia es que los hijos y las hijas le sirvan al Señor, que los hijos y las hijas se conviertan en discípulos del Señor Jesucristo. Exacto. Que mi tarea como papá es que mis hijos no meramente sean buenos ciudadanos, sino que mis hijos amen al Señor. Que mis hijos amen a Cristo. Que el motor de esos resultados sea que son seguidores de Cristo Que y sean no que quieren ser seguidores de Cristo. los más Exacto, buenos. que yo no, Exacto. ahí volvemos a que yo no digo mentiras porque yo quiero agradar a Cristo. Que yo no voy a humillar a un compañero o a una compañera porque yo quiero mostrarles el amor de Cristo. Sí. Y entonces ya Amén. la base de eso ya no es Yo mismo. farisaica, no soy yo, Sí. sino que es el amor a Cristo, es el Amor yo a Dios ser y amor a como mi prójimo. Cristo. Claro que sí. Exacto. Que ese es los primeros mandamientos, ¿no? Amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿verdad Todos que sí? los De ahí mandamientos sale Claro todo que lo sí. demás. De ahí Claro sale que todo sí. lo demás. Quizás alguna gente dicen, ¿verdad? La familia como teniendo esa tarea de formar discípulos, ¿verdad? Se asustan. Sí, porque pues nosotros pensamos que pues yo llevo a mi hijo a las clases de catecismo, o yo llevo a mi hijo a la clase de bautismo, o yo llevo para que entonces ellos formen. Pero cuando vamos al modelo bíblico, no necesariamente es así. Cuando, fíjate, en Deuteronomio 6, uno de ¿Qué esos dice? ¿Qué pasajes dice? bíblicos fundantes, ¿verdad? Es el Shema del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde Dios va afirmando su identidad. Yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Y va Dios dando al pueblo de Israel esa responsabilidad de inculcar en las próximas generaciones esa identidad como pueblo de Dios. ¿Y a quién le dan la encomienda? Primaria. O sea, No no solo es- da no fue a a los Moisés, sacerdotes, no fue a no Moisés. solo da a Moisés, no solo da a los sacerdotes. Fíjate cómo dice Deuteronomio 6, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que está afirmando identidad. ¿Quién soy yo? Y después le dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo nuestro ser. Que yo sea el fundamento de quién tú eres. Ustedes son mi pueblo, yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Y yo tengo que ser la esencia de tu identidad. Y mira luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí de nuevo, este asunto de fundante, El centro esto es de mi tu vida, identidad, el esto es centro. quién yo soy. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es lo que rodea a tu familia. Básicamente lo que... O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, en todos los puertas, lugares. en Bookends, los frontales, me en los- encanta. donde Claro, quieras. desde O sea, que te es el levantas y cuando te centro, acuestes. Exacto. El centro de tu todo el vida. tiempo. Y eso Todo empieza el tiempo. no En el la casa. sacerdote, no el sacerdote, no los levitas. Estoy hablando, ¿verdad?, en esos términos, ¿verdad?, del pueblo, de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino que empieza en la casa. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tu hijo y hablarás de ellas estando en tu casa. Así que esa responsabilidad de formar la identidad del pueblo de Dios en las próximas generaciones primariamente comienza en la casa, ¿verdad? La iglesia tiene una tarea. La iglesia tiene una responsabilidad. Claro que Hay un sí. texto en Efesios 4 donde él dice que él ha instituido apóstoles, profetas, maestros, pastores. Claro que sí. Y eso es central. Eso es central. No es que entonces yo como familia,
hago mi cosa, hago mi devocional en casa y yo no me tengo que congregar. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que igual que la iglesia tiene la responsabilidad de formar discípulos en el mundo, ir y predicar y bautizar y enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, asimismo la familia, el hogar, papá y mamá tienen esa encomienda y esa responsabilidad de formar la identidad en los hijos, formar esa identidad como discípulos del Señor Jesús. Y quiero enfatizar que hay un orden ahí. Dice, primero tienes que amar a Dios con toda, o sea, que es papá y mamá, eres tú primero con tu relación con Dios. Tú tienes que poner a Dios y tienes que amar a Dios con tu corazón, con tu intelecto y con tu cuerpo, de todas esas formas. Y después entonces todo lo que tú estás viviendo, entonces se lo repite Se lo vas a transmitir en todo momento y por donde quiera que ellos estén. Fíjate, eso me hace pensar, y una ilustración para esto es estar en un avión. Cuando tú estás en un avión, sí, te dan ¿verdad? esa orientación. Y te dan la orientación al sí. principio, allá la azafata y la mascarilla de oxígeno y todo. Primero la mascarilla te la vas a poner tú. Porque tú tienes que estar segura para tú poder entonces ayudar a tu familia. Tu hija. Entonces, primero te la pones tú y después se la ponen a los hijos, a las hijas, a la persona que necesite ayuda. Es lo mismo, es lo que tú estás diciendo. O sea, primero tenemos que fundamentar nuestra identidad nosotros, fundamentar en Cristo, exacto, en tener Dios, esa identidad, amar nosotros a Dios. Porque es que lo que es el fundamento de nuestra vida, aunque querramos disimular y mostrarle otra cosa a ellos, eventualmente va a salir, eventualmente en una reacción, en una palabra, va a salir lo que es el fundamento. Sí, de quién soy. Entonces, exacto, si no estoy yo fundamentado en Cristo, eventualmente eso es lo que va a salir y es lo que ellos van a ver. Es lo que ellos van a ver. Así mismo es. Así mismo es. Esta semana leí esto en otro lugar. Queremos que nuestros hijos se parezcan a Cristo y no necesariamente a nosotros. ¿Qué creen de eso? Bueno, que quiero que se parezca a Cristo y no necesariamente a mí, pues yo le quitaría la palabra necesariamente. Ajá. Yo quiero que mis hijos se parezcan a Cristo y no a mí. Punto. Y no a mi punto. Y no necesariamente a mí. Deja ese espacio de que, pero yo no soy tan mala después de todo. Puede parecer a mí. Ahí empieza el fariseo, se mete. El fariseo. Sí. Pero es que se parezcan a Cristo y no a mí. El apóstol Pablo dice, ser ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Uh-huh. Así que si en algo se va a parecer a mí, tiene que ser en lo que yo me parezco a Cristo, no en lo otro. Amén. Amén. Que ellos vean que nuestra tarea como padres y madres entonces es que ellos vean a Cristo en nosotros. Exacto. Y ahí viene la super pregunta, que yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos los padres y todas las madres, ¿y cómo hacemos eso? Sí. Aquí yo tengo este cantito de carne, ¿verdad? Y qué lindo, mira, dicen que se parece a mí, pero ¿y cómo yo hago que este cantito de carne se parezca a Cristo? ¿Cómo yo como mamá hago que mis hijos y mis hijas amen a Cristo? O por lo menos promuevo, ¿verdad? Amén. El que mis hijos se parezcan a Cristo. Podemos ir con lo que tenemos que empezar por lo que tú dijiste, Kevin. Eso tiene que empezar con que yo tengo que amar a Cristo. ¿Y qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Que yo tengo que amar. Ajá. Jesús decía, el que me ama guarda mis mandamientos. Eso empieza en mí. Eso empieza en mí. Eso está pesado, ¿verdad? Eso empieza en mí. Entonces ¿verdad? tengo yo que Eso ser está la que guarda todos los mandamientos Amén. primero, que incluye no mentir. ¿Quién es? Dile que no estoy. Yo tengo que modelar, pero Dile más, que no pero más estoy. allá de eso, porque no es que nosotros nos convirtamos en moralistas. Sí, No es que pero nosotros nos tiene que haber una convirtamos en base para fariseos, eso. claro. Lo que estamos hablando es que nuestros hijos tienen que ver el amor a Dios en nosotros. Exacto. Para que entonces ellos puedan entonces aprender a amar a Dios también. Y muchas veces uno dice, pues Dios me dio estos mandamientos, los 10 mandamientos que le dio a Moisés en la ¿tú sabes? Y es como que, ok, todos lo sabemos. Pero muchas veces Dios nos envía a hacer cosas específicas, bien específicas, a tratar con gente específica en lugares que no nos gustan muchas veces, a hacer cosas que nunca hemos hecho,
pero en el proceso nos capacita para trabajar con esa gente, nos capacita para hacer el trabajo que jamás hemos hecho, a estar en lugares que nos intimidan. Y eso también eso es parte de hacer la voluntad de Dios y seguir sus mandamientos, tú sabes. Porque Dios nos confía eso. Y muchas veces, yo no sé cuántos padres son padres y de momento quizás, oye, tocó esta fibra. Quizás de momento no esperaba que llegara amiguito o amiguita, ¿verdad? Y tú dices, es que no estoy listo para esto. Pero Dios en ese proceso sí hay recursos, sí hay capacidades y sí las da, ¿ves? Y entonces muchas veces eso se convierte en algo que hay que seguir porque es parte de esa voluntad. Él es el que te va a capacitar. Y es que esto empieza, lo habíamos hablado, Kevin, esto empieza con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Claro. Exacto. Nosotros O sea, esto no es esa que yo dirección. hago y criar y entender que mi tarea principal es formar discípulos en mis hijos y que mis hijos se parezcan a Cristo. Esto es daunting, la palabra daunting en inglés, esto es grande. Abrumador. Esto es abrumador. Grande, Gracias, yes. María. Esto es abrumador. This is a big deal. Esto no es poca cosa. Y me puedo sentir de que, ¿podré yo hacer eso? ¿Podré yo hacer eso? ¿Qué están viendo mis hijos en mí? Cuando decimos que mis hijos se parezcan a Cristo y no a mí, ¿verdad? Mis hijos están viendo mi temperamento, mis hijos están viendo escuchando mis opiniones, mis hijos están viendo mis manías, mis hijos están viendo, ¿verdad? Mi buena costumbre y mis malas costumbres. Uno puede sentirse que eso es como DH y hasta podemos sentirme como un fracasado, como que yo no puedo hacer eso. Y queremos, ¿verdad? Reforzar y queremos alentar a los padres y madres que están escuchándonos. Esto empieza con el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestro corazón. Exacto. Claro. Para que nuestros hijos puedan ver a Cristo en nosotros, esto empieza con el Espíritu Santo tocando nuestro corazón, enamorándonos a nosotros, para que nosotros podamos amar a Dios sobre todas las cosas. Y trabajando en esas cosas, mano, que no podemos controlar. O sea, muchas veces, y ahora voy a ser bien específico, ¿verdad? Hay que dejar estas amistades, ¿verdad? Pensando en los jóvenes, más chiquitos. Hay que dejar estas ciertas costumbres en estos lugares, haciendo estas cosas que antes parecían que estaban normal, que eran cool, que qué sé yo qué, pero ahora sabemos que delante de Dios es algo que Dios está pidiendo. ¿Por qué? Porque tienen unos efectos negativos dentro de nosotros que no nos damos cuenta. Y esos efectos negativos se traducen en que tienen un efecto negativo en nuestra familia. Amén. Y muchas veces el Espíritu Santo está, pinpointing. Sí, Esta cosita chiquita hay que trabajarla ahora, fíjate. Sí. ¿Verdad? En mi caso, recientemente, para mí es la administración. Esa cosa de la administración se me metió por ojo, nariz y boca. Administrando bienes, administrando mis relaciones, administrando los trabajos que... ¿Entiendes? Y eso me ha dado duro. Duro. Y es algo que yo sé que Dios puso para que ahora se tenga que trabajar en diferentes áreas de mi vida que me afectan a mí en lo individual, pero afectan a mi familia directamente. ¿Ves? Amén. Entonces hay que dejar que el Espíritu Santo haga eso también. Exacto. Y esos son mandatos. Amén. Eso es amar a Dios. Esto empieza Exacto, con ser el Espíritu sensible Santo. a esa voz de Dios. Amén. Hablando a nuestra vida. Claro. Amén. Y mostrándonos esa... Identificar qué Me es lo que encanta nos eso. está Dios ahora está mismo hablando en nuestra vida. poniendo. Exacto. Dios está hablando y necesitamos nosotros como padres y madres darnos ese tiempo para aprender a Cristo. Si yo quiero que mis hijos aprendan a ser como Cristo, yo tengo que dedicar a mi vida completa a yo aprender de Cristo. Ayuda que mi vida sea yo escuchar, aprender todo lo que yo pueda de quién es Cristo. Y Cristo no está aquí, pero nos ha dado su palabra, ¿verdad? Y ahí tenemos los evangelios. Así que papá y mamá, métete de lleno en la palabra del Señor. Papá y mamá, métete de lleno en los Sacar ese evangelios. tiempo para hacer. Más adelante vamos a hablar de devocionales familiares, ¿verdad? Claro que sí, y que como padre y madre queremos hacer devocionales familiares, instituir y instruir a nuestros hijos, pero tenemos que meternos de lleno nosotros, enamorándonos de Dios, enamorándonos de su palabra, aprendiendo a Cristo, metiéndonos en su palabra, consumiendo las palabras de Cristo. De tal manera, óigame, como cuando arrestaron a Cristo y Pedro estaba cerca, pero lejos, en el fuego, calentándose. Y dijeron, mira, tú eres uno de sus seguidores. Y él habló y dijo, mira, hasta hablas como él. Ajá. Pedro había estado tanto con Cristo que hablaba como Cristo. Eso es un discípulo. Eso es un discípulo, ¿verdad? Un discípulo es un aprendiz, un discípulo es alguien que se dedica a aprender, ¿verdad? De su maestro. Que podamos nosotros meternos de lleno en la palabra del Señor, leyendo los evangelios, leyendo de Cristo, de tal manera que podamos nosotros aprender de Cristo y que ellos vean entonces
a Cristo en nosotros. Eso empieza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para ir resumiendo. Entonces empieza con el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, tocando en nuestro corazón, para nosotros desear meternos más de lleno. Y luego entonces esas disciplinas espirituales mías yo propias, de yo buscar la palabra, Señor, yo consumir a Cristo, yo teniendo comunión con Cristo por medio de la palabra del Señor, por medio de mi tiempo de oración, por medio de mi tiempo de adoración comunal, comunitaria, para que entonces mis hijos puedan ver en mí a Cristo, ser imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Así que eso empieza con nosotros. Amarás tú al Señor tu Dios, y luego de que tú ames a Dios, entonces tú vas a enseñar a tus hijos a amarme a mí. Entonces tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Están viendo nuestras opiniones? ¿Están viendo nuestra ideología política? ¿Están viendo, ¿verdad?, la herencia, ¿verdad?, de nuestro pasado, ¿verdad?, las experiencias de nuestra propia crianza? ¿O están viendo a Cristo? ¿O están viendo un papá y mamá con corazón sincero, esforzándose para seguir el ejemplo de Cristo? Óigame, mamá y papá, no somos perfectos. No lo somos, no lo seremos, no lo seremos hasta que Cristo, ¿verdad?, venga. Y no tiene que ver con que ahora todos tenemos que Sí. ser pastores, pastoras, todo el mundo. No se trata de eso, vivir ¿no? nuestra vida poniendo a Dios primero. Amén. Y hacer lo Amén. que nos Ya, mande. eso es Amén. vivir nuestra vida poniendo Y a ser Dios honesto primero. con nuestros hijos. Y en la medida que nuestros hijos van creciendo, podemos ser honestos con ellos y admitirles nuestra brega, ¿verdad? Admitirles, mira, Claro, estoy exacto. struggling con esto, como hombre, como mamá, como papá, estoy struggling con esto. Y vamos a orar. Hijo, what are you struggling with? Exacto. ¿Verdad? ¿Cuál es Y tu que tu hijo lucha? se atreve a preguntarte a ti, papi, what are you struggling with? ¿Verdad? ¿Cuál es tu lucha? Y que tú puedas decirle, mira, hijo, estoy struggling con esto. Y que podamos orar juntos. ¿Verdad? Y ellos aprender de esa humildad. Ellos aprender que yo soy salvo por la gracia del Señor Jesucristo también. Amén. Y que estoy cada día procurando que Cristo se forme en mí. Exacto. Amén. No es que lo he alcanzado ya, Amén. pero voy en el proceso. Amén. Continúo al blanco. Amén. Así que, ¿verdad? Para ir cerrando y resumiendo, nuestra tarea como cristianos, como familia, es que nuestros hijos vayan asumiendo esa identidad como seguidores del Señor Jesucristo. Claro. Y para hacer eso, eso tiene que empezar en mí. Eso tiene que empezar en mí. Yo tengo que amar a Dios. Yo tengo que vivir cada día procurando aprender de Cristo cada día para que cuando mis hijos me vean a mí, vean a Cristo en mí. Amén. Ese es el éxito. Ese es el éxito, papá. Ese es el éxito como familia. Amén. De una familia cristiana. Si usted está consumiendo este contenido y le gusta, le invitamos a darle like, subscribe, sigue continuando, ¿verdad?, con nosotros en Seeds of Faith, que semanalmente estamos produciendo contenido para fortalecer y bendecir a las familias, para las familias. Así que esperamos que le haya gustado este episodio y pendiente la semana que viene que tenemos nuestro próximo episodio. Yes. Gracias, María. Hasta la próxima. Yes, gracias, Kevin. Sí, yo lo diré. Yes, hasta la Bye, próxima. Kevin.